Lo decía cada vez que yo intentaba sacar el tema. El hijo es tuyo, confía. Sin ponerse a la defensiva, sin enojarse, solo esa calma específica de alguien que ha ensayado la respuesta tantas veces que dejó de sentirse como mentira y empezó a sentirse como hecho. Confié en ella. Durante 14 meses confié en ella. Mi nombre es Pablo Herrera, 36 años, analista financiero en Monterrey, casado con Valeria desde hacía 4 años. Valeria tenía 32 años, enfermera pediátrica, el tipo de mujer que recordaba el cumpleaños de todos, que llevaba sopa cuando un amigo estaba enfermo, que hacía que te sintieras la persona más cuidada de cualquier cuarto en el que ella entrara. Habíamos estado intentando tener un hijo durante 2 años antes de que ella quedara embarazada. 2 años de análisis, calendarios, decepciones. Cuando me dijo que la prueba era positiva, me quedé de pie en nuestra cocina y lloré. No recuerdo haber llorado así desde que murió mi padre. Debí haber estado presente para lo que sentí en ese momento. En cambio, estoy escribiendo sobre los 14 meses que vinieron después. La duda llegó en silencio, no con un evento específico, ningún mensaje de texto abierto, ninguna noche sin explicación. Solo un sentimiento que llegó una tarde mientras miraba a Valeria sostener al bebé y noté algo en cómo lo sostenía. Lo sostenía como si tuviera miedo de algo. No miedo de que se le cayera, miedo de algo que ella sabía. Lo guardé. Las personas que me querían me dijeron después que esto es lo que hace la nueva paternidad. Vuelve a todos ansiosos, a todos hipervigilantes. Me dije lo mismo, pero el sentimiento no se fue. En el tercer mes empecé a prestar atención de otra manera. El tipo de sangre del bebé llegó en un análisis rutinario de recién nacido. La pediatra lo mencionó de pasada. Lo anoté. Esa noche busqué tablas de herencia de grupos sanguíneos. Yo soy tipo A. Valeria es tipo O. Nuestro hijo era tipo AB. El tipo AB requiere un alelo A y un alelo B. Valeria podía aportar una O. Yo podía aportar una A. La B tenía que venir de otro lado. Me quedé con ese dato durante 3 días antes de decir algo. Le pregunté a Valeria un miércoles por la noche. No empecé con una acusación, empecé con la biología. Valeria, busqué la herencia del tipo sanguíneo. Nuestro hijo es AB. Tú eres O y yo soy A. ¿Puedes explicarme cómo funciona eso? Estuvo callada unos 4 segundos. Luego dijo, el tipo de sangre no siempre es exacto en recién nacidos. La pediatra mencionó eso. La pediatra no había mencionado nada parecido. Yo había estado en esa consulta. Dije, eso no es lo que dijo la doctora Cruz. Miró sus manos. Pablo, el hijo es tuyo. Confía. Esa noche pedí la prueba de ADN, no por rabia, por la claridad específica que llega cuando le haces una pregunta directa a alguien y recibes una evasión disfrazada de tranquilidad. El kit llegó en 4 días. Tomé la muestra. Usé un cepillo de dientes. Lo envié antes de que Valeria llegara de su turno. Esperé 11 días. Para aquí un momento. Lo que acaban de ver es la secuencia que te protege, no la confrontación en el calor del momento, no la acusación sin evidencia. La observación, el dato, la pregunta, la evasión anotada y luego la verificación antes de la conversación. El resultado de esa secuencia es que cuando llegas a la conversación final, llegas con posición, no con emoción, con posición. La planeación financiera para jubilados fue construida con exactamente esta lógica. Documenta lo que es tuyo antes de que necesites defenderlo. Sabe lo que es real antes de que la versión de alguien más se convierta en la única sobre la mesa. Promoción activa ahora. 5 lugares al precio más bajo que este material ha tenido. El sexto paga precio completo, sin excepciones. El enlace está en el primer comentario fijo. Ábrelo antes de continuar. El resultado llegó un jueves por la mañana. Estaba en la oficina.
El correo llegó a las 9:42. Lo abrí en mi escritorio, lo leí una vez, lo cerré y trabajé hasta las 5:30 sin decirle nada a nadie. Esa noche llegué a casa. Valeria estaba en el sofá dándole el pecho al bebé. Levantó la vista y me sonrió. Me senté frente a ella. Puse la impresión sobre la mesa de centro entre nosotros. No dije nada. Lo miró durante mucho tiempo. Conté 41 segundos. Luego dijo: Pablo, puedo explicarlo. Dije: lo sé, pero primero necesito que me digas su nombre. Cerró los ojos. Rodrigo, dijo. Rodrigo era un enfermero viajero con quien había trabajado durante una rotación 9 meses antes de la prueba de embarazo. Se había ido a otro hospital en otro estado. Ella no le había dicho nada del embarazo. Se había dicho a sí misma, como la gente hace, que los tiempos hacían que fuera mío. Se lo había dicho durante 2 años. Hay un tipo específico de dolor que no tiene nombre limpio. No es el dolor de la traición. Ese es ruidoso e inmediato. Este es más silencioso. Es el dolor de darse cuenta de que el momento en que me quedé de pie en la cocina y lloré estaba construido sobre algo que no era lo que yo creía. El embarazo era real. Mi reacción era real. Lo que ella ocultó era real. No tengo lenguaje para lo que significa que las 3 cosas fueran verdad al mismo tiempo. La conversación duró 2 horas. Valeria lloró. Dijo que lo sentía. Dijo que me amaba. Dijo que se había convencido de que no importaba, que yo era el que estaba ahí, que la biología no era lo que hacía un padre. Escuché todo. Cuando terminó, dije: Valeria, todo lo que acabas de decir puede ser verdad, pero nada de eso es algo que me dijiste antes de que yo tuviera que descubrirlo por mi cuenta. Y eso es lo que termina esto, no la biología. La decisión de dejarme creer algo que no era real. Dijo que entendía. Dije que esperaba que así fuera. Luego agarré mis llaves y fui a quedarme en casa de mi hermano. El proceso legal tomó 7 meses. Mi abogada, la licenciada Carmen Ibáñez, es el tipo de abogada que no explica las cosas 2 veces y no se le escapa nada. Había visto variaciones de este caso antes. En Nuevo León, la presunción de paternidad aplica al esposo cuando un hijo nace durante el matrimonio. Desestablecerla requiere tanto la evidencia de ADN como una petición presentada dentro de un plazo legal. Estábamos dentro del plazo. La licenciada Ibáñez presentó la demanda. El abogado de Valeria respondió. Hubo 4 meses de trámites. La desestablecimiento de paternidad fue concedida. Rodrigo fue localizado. Tenía derecho a saber y una obligación legal una vez localizado. Su abogado negoció los términos. Solicitó una confirmación de paternidad por su parte. Coincidió. Rodrigo es ahora el padre legal. No sé cómo es su relación con el niño hoy. Esa no es mi historia. Hay algo que quiero decir sobre el bebé. Lo cargué durante 14 meses. Me levanté a las 2 de la mañana. Aprendí qué marca de chupón aceptaba y cuál rechazaba en menos de 3 segundos. Conocía el sonido específico de su llanto de hambre versus su llanto de sobreestimulación. Eso era real. No voy a pretender que no era real porque el resultado del ADN fue lo que fue. Lo que diré es esto. La decisión de desconectarme fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida adulta y seguía siendo la decisión correcta. No porque dejé de quererlo, sino porque quedarme habría requerido construir una vida sobre la misma base que ya había fallado una vez, la base de algo que creí porque me dijeron que confiara. No creo que fuera capaz de construir bien sobre esa base. Algunas estructuras requieren demolición antes de que se pueda construir algo real en su lugar. Segunda CTA antes de cerrar. Has documentado lo que has construido. No solo financieramente, sino de manera evidencial. Las cosas que sabes, las cosas que puedes demostrar, las cosas que verificaste versus las cosas que aceptaste por confianza. Porque cuando una estructura falla, lo que puedes demostrar es lo que puedes proteger. Lo que solo creías es lo que desaparece en la discusión. La planeación financiera para jubilados existe para que tu base esté registrada antes de que necesites que sostenga peso. Promoción activa ahora.
5 lugares, el precio más bajo que este material ha tenido. El sexto paga precio completo. El enlace está en el primer comentario fijo. Ahora, un colega me preguntó, 6 meses después de todo, si me arrepentía de haber pedido la prueba. Pensé en eso. No, me arrepiento de que la prueba haya sido necesaria. No me arrepiento de haberla hecho. Pero antes de la prueba, ¿eras feliz? Era feliz con algo que no era completamente real, y no lo sabía. Y Valeria lo sabía, todos los días. Se quedó callada. Eso es algo difícil. Sí. ¿Cómo sigues adelante desde ahí? Sigues adelante de la misma manera que sigues adelante de cualquier cosa, una cosa verificada a la vez. Asintió despacio. La prueba de ADN costó 1.200 pesos, 11 días. Una hoja de papel que cambió todo. Valió la pena. No porque el resultado fuera lo que quería, no lo era, sino porque el resultado era lo que era real. Pablo Herrera, 36 años, analista financiero, Monterrey, siempre con la base verificada, siempre con información precisa. Un gran saludo. Hasta el próximo episodio. ¿Desde dónde nos escuchas? Deja tu ciudad en los comentarios. Hay algo sobre esos 11 días de espera que quiero describir con precisión. Fui al trabajo, llegué a casa, cargué al bebé, cené con Valeria, vi televisión, dormí. Desde afuera, nada había cambiado. Por dentro, vivía en una especie de estado suspendido, la condición específica de alguien que ha hecho la pregunta y está esperando la respuesta, incapaz de desconocer que la pregunta existe, incapaz de fingir que no. Valeria no sabía que la prueba estaba en proceso. Me abrazaba, hacía café en las mañanas, me enviaba mensajes de voz durante su hora del almuerzo que decían que me amaba. Recibí todo, respondí a todo. Estuve completamente presente en cada momento. Y también estaba completamente en otro lugar. Esa suspensión es su propio tipo de dolor. No porque sepas lo que has perdido, porque sabes que estás a punto de descubrirlo. Mi hermano Andrés me preguntó, cuando llegué a su puerta ese jueves por la noche, qué había pasado. Le conté la versión corta. Se quedó callado por mucho tiempo. Luego dijo, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo? Desde las 9:42 esta mañana. ¿Y trabajaste todo el día? No había nada más útil que hacer. Me miró de la manera en que los hermanos mayores te miran cuando están tratando de descifrar si realmente estás bien o solo fingiendo estarlo. ¿Estás bien? Todavía no, pero lo estaré. Preparó el cuarto de huéspedes. No hizo más preguntas esa noche. A veces lo más útil que alguien puede hacer es crear el espacio que necesitas sin exigirte que lo llenes con una explicación. La licenciada Ibáñez me dijo algo al cierre del proceso legal que se quedó conmigo. Pablo, la razón por la que esto se resolvió limpiamente es que llegó a mí con documentación organizada, línea de tiempo clara y sin complicaciones emocionales que nublaran la evidencia. Se mantuvo en su carril durante todo el proceso. Eso hizo mi trabajo sencillo. La documentación organizada era lo único que sabía hacer. La mayoría de las personas no saben hacerlo. La mayoría llegan en crisis, habiendo ya dicho cosas que no pueden retirar, habiendo ya actuado por emoción. ¿Cómo se ve eso? Se ve como confrontaciones en el registro que pueden usarse en su contra. Se ve como perder el plazo legal porque nadie actuó a tiempo. Se ve como años en lugar de meses. Entonces, los 11 días de espera fueron la decisión correcta. El resultado cuando llegó era limpio. Lo tenía. No actuó hasta tenerlo. He pensado en esa conversación seguido desde entonces. Valeria me envió un mensaje en el primer aniversario del día en que me mudé. Dijo que estaba bien, que estaba en terapia, que no había vuelto con Rodrigo. Habían hablado una vez.
Él había confirmado la paternidad y el proceso legal entre ellos seguía en curso. Dijo que lo sentía, de nuevo, que esperaba que yo estuviera bien. Respondí con una oración: espero que estés bien. Ese fue el último mensaje entre nosotros. No por crueldad, por el reconocimiento de que no había nada más que decir que no se hubiera dicho ya, y que continuar el intercambio no servía a ninguno de los dos. Algunas puertas se cierran limpiamente. Esta lo hizo. Existe una versión de esta historia donde no noto el tipo de sangre, donde guardo el sentimiento que llegó esa tarde mirando a Valeria sostener al bebé y nunca hago nada con él, donde crío a un hijo que no es mío sin saberlo. Esa versión existe, y en esa versión construyo sobre una base que no sé, que está agrietada. Invierto más tiempo, más presencia, más amor, en algo que contiene lo que nunca me dijeron. El tipo de sangre era un dato que no estaba buscando, pero estaba ahí, y lo vi, y verlo cambió todo. Pablo Herrera, analista financiero, Monterrey. Siempre con la base verificada, siempre mirando lo que realmente está ahí. Un gran saludo. Hasta el próximo episodio. ¿Desde dónde nos escuchas? Deja tu ciudad en los comentarios. Volví al trabajo a tiempo completo 3 semanas después de mudarme a casa de Andrés. El análisis del tercer trimestre que había estado construyendo desde julio. El cuarto completo. Las preguntas eran buenas, las respondí con claridad. Después de la reunión, un colega que había trabajado conmigo durante 3 años dijo: «Esa fue tu mejor presentación». Pensé en lo que había pasado en los 6 meses desde el resultado del ADN. He estado muy enfocado, dije. Se nota. Esa es la única cosa verdadera que puedo decir sobre el dolor procesado correctamente. Te enfoca. Las cosas que importan se vuelven muy claras. Las que no importan caen sin ceremonia. Nunca he estado más claro en mi trabajo que en el año transcurrido desde entonces. Un amigo me preguntó una vez si pensaba que Valeria era mala persona. Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que tomó una serie de decisiones que la protegían de una verdad difícil, y esas decisiones se acumularon con el tiempo hasta que el peso de ellas era demasiado para deshacerlo sola. No creo que se haya despertado una mañana y decidido engañarme. Creo que tomó una decisión y luego tuvo que seguir tomándola. ¿Eso lo hace más fácil? Lo hace más preciso. Si es más fácil, no estoy seguro de que fácil sea la medida correcta. Pensó en eso. ¿Cuál es la medida correcta? Claridad. Si entiendes lo que realmente pasó y por qué, para no repetirlo. ¿Y lo entiendes? Lo suficiente. Esa fue la respuesta más honesta que tenía. No comprensión completa. Suficiente para seguir adelante sin el mismo error. Confía. Sigo volviendo a esas 2 palabras, no con amargura, con la precisión de alguien que intenta entender el mecanismo de una falla para no repetirla. La confianza no se otorga porque alguien la pide, se extiende después de evidencia demostrada, se mantiene porque esa evidencia continúa, se retira cuando la evidencia la contradice. La frase confía solo tiene sentido cuando viene junto a la evidencia que hace racional la confianza. Sin la evidencia es una solicitud de suspender tu propio juicio. Suspendí el mío durante 14 meses. No cometeré ese error de nuevo. Pablo Herrera, 36 años, analista financiero, Monterrey. Siempre con la base verificada, siempre con los datos. Un gran saludo. Hasta el próximo episodio. ¿Desde dónde nos escuchas? Deja tu ciudad en los comentarios. Última cosa antes de cerrar este episodio. La prueba de ADN costó $1,200. $1,200 y 11 días. Eso es lo que costó saber qué era real. Pienso en eso a veces cuando la gente me pregunta si valió la pena, si saber era mejor que no saber. La pregunta asume que no saber es un estado neutral. No lo es. No saber es construir sobre una base que no puedes inspeccionar. Es invertir en algo cuya integridad no puedes verificar. $1,200, 11 días.
una hoja de papel que cambió todo. Valió la pena, no porque el resultado fuera el que quería, no lo era, sino porque el resultado era lo que era real. Y construir sobre lo que es real, aunque duela, aunque requiera demolición primero, es el único tipo de construcción que se sostiene. 6 meses después del desestablecimiento de paternidad, volví a correr. Nada dramático. El parque lineal en Monterrey, madrugadas antes de la oficina. 3 kilómetros, luego 4, luego 6. Andrés corrió conmigo 2 veces a la semana el primer mes. No hacía preguntas. Simplemente aparecía a las 6 de la mañana y corría. Una mañana de noviembre, alrededor del kilómetro 4, dijo: «Te ves mejor». Dije: «Me siento mejor». ¿Qué cambió? Pensé en ello. Dejé de esperar sentirme seguro y empecé a actuar sobre lo que sé. Corrió unos pasos más. Eso es algo muy de analista. También es simplemente verdad, asintió. Terminamos la carrera sin decir mucho más. Así es como se ve seguir adelante. No un momento dramático de resolución. Un martes por la mañana, 6 kilómetros, la sierra oscura a tu lado, la ciudad comenzando a despertar. Pablo Herrera, 36 años, analista financiero, Monterrey. Siempre probando antes de construir, siempre con la base verificada. Un gran saludo. Hasta el próximo episodio. ¿Desde dónde nos escuchas? Deja tu ciudad en los comentarios.